Bienvenidos nuevamente a Sanándome el podcast. Gracias por estar aquí acompañándome. Hoy quiero comenzar con una pregunta de esas que nos confrontan, pero también nos ayudan a hacer conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás y contestaste que bien, aunque no lo estabas? Es muy común que lo hagamos de manera inmediata, sin pensarlo, inconsciente o de una manera ya de costumbre, ¿no? ¿Cómo estás bien? ¿Y tú? Cuando en realidad no estás bien. Muchas de las veces no estás bien, pero ya lo haces en automático, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que habías sonreído ante algo? Cuando en realidad lo que querías era llorar. O simplemente no querías sonreír. ¿Cuántas veces has permanecido en un lugar, en una relación en la que ya no quieres estar, pero te quedas? Y ahora viene una pregunta todavía más importante. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra? Y sí, estoy hablando de coherencia, porque hoy vamos a observar esto que pocas veces observamos. ¿Qué entendemos por coherencia? Bueno, pues cuando lo que yo pienso, hago y digo es lo mismo, se basan en lo mismo, me llevan a donde yo quiero estar, me ayudan a encontrar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y nuestro cuerpo constantemente está buscando la coherencia, la biología es muy, muy coherente. De hecho, el síntoma o la enfermedad sobreviene cuando vivimos en incoherencia. Y por eso nuestro cuerpo, cuando no estamos en coherencia, busca inmediatamente recuperarla. Lo que tú no resuelves, lo resuelve tu cuerpo. La decisión que tú no tomas, la termina tomando tu cuerpo por ti. Durante episodios anteriores hemos analizado y hablado acerca del cerebro, de su funcionamiento, de los programas que nos condicionan. Hemos hablado de las experiencias y de la manera en que aprende el cerebro y cómo lo interpreta cada experiencia, ¿sí? Pero hoy quiero que imaginemos el organismo como un sistema extraordinariamente inteligente, más inteligente que nosotros. De hecho, se dice que el ser humano es el ser más inteligente sobre la Tierra. Yo a veces lo dudo mucho. No sé si sea el más inteligente, pero sí es el más incoherente, ¿sí? Los seres vivos que habitan la Tierra, eh, sobre todo los que se parecen mucho a nosotros, que son los mamíferos, suelen ser muy coherentes con lo que viven, ¿sí? Cuando un animal se siente en peligro, huye, corre, se esconde, se defiende. ¿Qué pasa con el ser humano ante un peligro real, ante una amenaza real o simbólica? Pues lo interpreta a través de su mente y esta mente, yo les digo que es la loca de la casa y está nutrida de muchas creencias, miedos y pensamientos. Y esas creencias, miedos y pensamientos limitantes a veces nos hacen actuar o tomar decisiones incoherentes. Y estoy ante un peligro real o simbólico, pero mi mente me dice, no te puedes ir porque tú te casaste para toda la vida. No te puedes ir porque no vas a poder tú solo o tú sola. No puedes decir que no porque dejarías de ser buena persona. Así funcionan las creencias limitantes. Entonces, el cuerpo, el cerebro, sobre todo, como es biología, es muy coherente y busca la coherencia y te pide salir de ahí. Entonces, cuando detecta una amenaza real o simbólica, una manera, por ejemplo, de resolver del cuerpo es aumentar la presión arterial para que el corazón bombee mucha sangre, la lleve a todas tus extremidades y a los músculos para que tengas mucha agilidad para correr y moverte. Pero como nosotros no nos enseñaron a escuchar nuestro cuerpo, ¿qué hago? Me quedo ahí. Me quedo para no ser mala persona, para no dejar de ser la buena o el bueno, para no ser perfecto. Bien. El organismo es un sistema extremadamente inteligente y siempre buscará la coherencia y su objetivo principal no es hacernos felices ni a nosotros ni a nadie.
es sobrevivir. No es hacernos exitosos, no es hacernos perfectos. Su principal objetivo, es la supervivencia, conservar la vida y adaptarnos al medio ambiente que vivimos. Y para lograrlo necesita algo muy importante, necesita coherencia. Y la coherencia es el estado en el que todas las partes de nuestro cuerpo trabajan en la misma sintonía y de la misma dirección, ¿sí? Lo que pensamos coincide con lo que sentimos coincide con lo que expresamos y lo que expresamos coincide con lo que hacemos. Ojo, estás dándote cuenta, no estamos hablando de juicios, ni que está bien, ni que está mal, ni que es bueno, ni que es malo, ¿sí? Estamos hablando solamente de coherencia. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago están en la misma sintonía. Esa es la coherencia. Cuando eso ocurre, el organismo utiliza hasta menos energía para sostenernos, ¿sí? Entonces estamos relajados, estamos en paz y existe esa sensación de estar claros y de estar en el lugar que queremos estar, una tranquilidad. Pero pues la vida no siempre funciona así. Muchas veces las situaciones, por ejemplo, aparece una situación confusa para mí o una situación que no sé manejar porque me siento indecisa, me siento con miedo y pienso una cosa, siento otra cosa, digo una tercera y termino haciendo una cuarta. Y aunque esto puede parecer normal, cuando se sostiene durante mucho tiempo el cuerpo crea un síntoma. El cuerpo hace una adaptación biológica a lo que a nosotros nos enseñaron a conocerlo como enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás constantemente resistiendo una tensión interna y si no se toman decisiones, suele ocurrir esa adaptación biológica a la que llamamos síntoma. Imagina por un momento a una persona que piensa, ya no quiero estar aquí porque siento tristeza, porque me siento desvalorizada, porque me cansé, porque ya se terminó, porque no tengo más que dar, porque ya no puedo. Pero continúa todos los días como si estuviera bien, porque tengo que. ¿Sí? No quiero, pero me siento obligada o obligado. Y entonces comienza a sonreír como si no pasara nada. Continúa diciendo todos los días que está bien, que está en tranquilidad, que está con paz, que está relajada. Continúa sosteniendo una realidad que hace mucho dejó de existir. ¿Y qué ocurre dentro de esa persona? Una incoherencia. Y el organismo que sostiene todo eso todos los días a veces hace un estrés innecesario. Se genera ese estrés como si fuera algo externo, por ejemplo, le echamos la culpa al trabajo, a las responsabilidades, a los problemas. Ese es un estrés conocido para nosotros, pero hay otro que es el que aparece cuando nos alejamos de nosotros mismos o nos perdemos de nosotros mismos. Cuando sostenemos una versión de la realidad que ya no coincide con lo que elegimos o queremos. Bien, aquí es importante aclarar algo. No estoy diciendo que sientas algo y tengas que expresárselo a todo el mundo y tengas que estar dando explicaciones todo el tiempo y tengas que estar aclarando tus sentimientos con cada persona que se cruza por su camino. No, con que estés claro contigo o clara contigo es suficiente, ¿sí? La vida requiere adaptación, eso sí es muy cierto. Requiere paciencia, requiere inteligencia emocional. Lo que estoy diciendo es que cuando una contradicción o una incoherencia se sostiene permanentemente, va a ser un estrés el organismo y el organismo va a resolver ese estrés con una adaptación biológica a la que nosotros solemos llamar enfermedad o síntoma, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo con un automóvil. Imagínate que el automóvil continuamente estás acelerando y frenas, aceleras, frenas, aceleras, frenas. ¿Qué pasa con la gasolina de ese automóvil? ¿Qué pasa con sus componentes eléctricos? O simplemente la computadora intenta hacer dos acciones contrarias a la vez, ¿sí? Piensa que hay que acelerar y luego hay que frenar. Y si los dos están ejecutando simultáneamente,
pues es como si le estuvieras dando dos órdenes diferentes. Ahora imagínate que estás en una cuerda, que tienes una cuerda, perdón, y la están jalando de los dos extremos, unos hacia este lado, otros hacia este lado. Entonces, la resistencia que crea en tus manos, si tú estás jalando esa cuerda de un lado y alguien más lo está jalando del otro, o tú estás tensando una cuerda para los dos lados, al final de cuentas lo que estás haciendo es lastimándote, porque estás sintiendo dolor, estás sintiendo cansancio, estás sintiendo a lo mejor resistencia, y esa resistencia cansa. Y eso es lo que muchas personas viven internamente durante muchos años o siempre, toda su vida. Quieren quedarse, pero quieren irse. Quieren hablar y quieren callar. Quieren poner límites y quieren seguir complaciendo. Quieren cambiar, pero al mismo tiempo tienen miedo de hacerlo. Y mientras tanto el cuerpo está en ese estrés de, ¿y entonces qué hacemos? Si nos quedamos, no nos quedamos, es seguro, no es seguro, esto quiero, no quiero. Y lo único que hace el cuerpo es adaptarse a ese estrés con una solución biológica. A veces buscamos respuestas muy complejas para comprender lo que nos ocurre y olvidamos observar lo más básico. ¿Estoy viviendo de una manera coherente con lo que realmente siento? ¿Hago todos los días lo que es mi convicción? ¿Lo siento? ¿Lo vivo? Mi energía está en este lugar, en este trabajo, con estas personas, porque el cuerpo siempre recibe toda esa información y no solamente escucha las palabras, incluso las palabras tienen menos efecto que estos pensamientos recurrentes y este estrés. Registra nuestras emociones, las tensiones, los miedos, las contradicciones. Registra todo eso el sistema nervioso y está pendiente siempre de lo que necesitamos. El sistema nervioso siempre va a estar buscando, adaptarnos a lo que necesitamos. Y cuando comienzas a explorar tu historia, a lo mejor vas a descubrir que muchas personas llegan al punto que dicen, es que no sé qué me pasa, pero empiezas a cuestionarles su historia y empiezan a darse cuenta que llevan años sosteniendo algo que ya no representa a quienes son. A veces es una relación, a veces es un trabajo, a veces es un papel, a veces una creencia, a veces una identidad completa. Y el desgaste no proviene únicamente de la situación, sino del esfuerzo que haces todos los días para sostener esa incoherencia. Ahora sí te comparto, desde la mirada de la biodescodificación, esta observación resulta muy interesante, porque propone que el cuerpo siempre está intentando resolver aquello que percibe como incoherencia o contradicción, y cuando es prolongada, el organismo siempre buscará adaptarse de alguna otra forma con un síntoma o respuesta biológica. Y no porque esté en nuestra contra, quiera castigarnos, sino porque está intentando equilibrar lo que no equilibramos nosotros. Por eso la frase de que el cuerpo resuelve lo que tú callas, ¿ok? O lo que no haces consciente. Quizá por eso de alguna manera las personas empiezan a sentirse mejor cuando toman terapia y a partir de esa terapia, cualquier terapia obviamente que lleve a tomar decisiones. A partir de esa conciencia desarrollada en una terapia, en un taller, etcétera, etcétera, la lleva a tomar decisiones y empieza a hacer cosas diferentes y quizá es cuando comienzan a sentirse mejor y los síntomas empiezan a mejorar porque dejas de dividirte internamente, porque dejas de ir en contra de ti. Algo vuelve a alinearse y recuperas poco a poco coherencia, te empiezas a escuchar otra vez a ti. Y aquí encontraremos una de las reflexiones más importantes de este episodio. La coherencia no significa perfección. No tienes que cumplir, no tienes que nada. La coherencia es escucharte a ti, ¿sí? No significa que no vas a sentir miedo, inseguridad, que siempre vas a saber qué hacer y tener todas las respuestas. La coherencia significa dejar de pelearte contigo mismo, empezar a escucharte, reconocer tus necesidades, reconocer tus fortalezas, reconocer tus debilidades, reconocer lo rancio, lo que ya no funciona, y significa permitir que diferentes partes de ti vuelvan a dialogar.
entre sí, dejar de asumir así soy, así me tocó, ya estoy grande, ya no hay de otra, ¿sí? Entonces yo quiero dejarte algunas preguntas para reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que ya no coincide con tu manera de pensar que sigues sosteniendo? ¿Hay algo en tu vida o existe una emoción que llevas demasiado tiempo ignorando? Puede ser una emoción buena o mala, pero la estás ignorando. ¿Hay alguna decisión que ya tomaste internamente, pero que todavía no ejecutas? ¿No has tenido el valor de ejecutarlo? ¿En qué área de tu vida estás gastando más energía sosteniendo una contradicción o algo que ya no existe? O por ejemplo, un vínculo donde no hay presencia. No necesitas responder ahora, guarda el video y con calma contesta estas preguntas. Simplemente observa, porque acuérdate que la observación es la llave a la conciencia. Y la conciencia siempre será el primer paso de toda transformación. La conciencia nos la regala, acuérdate, la aceptación, la humildad, la honestidad. Ahora bien, antes de despedirme, quiero dejarte una idea, ¿sí? Quizás sanar no siempre significa hacer algo muy grande. Quizás sanar no consiste en arreglar lo que está roto, a lo mejor consiste en soltarlo y dejarlo roto y decir eso pertenece al pasado. Quizá algunas veces sanar represente retomar tu coherencia, dejar de caminar en direcciones opuestas, permitirte ser quien eres, sentir lo que sientes, pensar lo que piensas y hacer que esas dos cosas vuelvan a encontrarse, porque el cuerpo siempre intentará llevarte al equilibrio a través de tu síntoma. Ya te dije que te habla, que es como el mensajero, el que trae la carta, el que te dice, oiga, aquí hay una incoherencia. Y muchas veces ese equilibrio comienza cuando empiezas a escucharte de la manera en que quisieras que te escucharan los demás. Empiezas a tomarte en cuenta de la manera en que quisieras que los demás te tomaran en cuenta. Y empiezas a darte la misma importancia. Te eliges a ti antes de esperar que otra persona te elija. Muchas veces el equilibrio comienza cuando dejas de ignorarte y te eliges. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast y en nuestro próximo encuentro hablaremos de cómo reconocer las señales que me está enviando mi cuerpo. Y ahora sí que vamos a pasar de conocer el síntoma, conocer la incoherencia, pero también saber escuchar mi cuerpo. Gracias por acompañarme. Los veo en un episodio siguiente. Hasta pronto.